Hola, en este video tutorial vamos a realizar el básico de la blusa. Como ya sabemos, debemos empezar con nuestro rectángulo. Este rectángulo debe tener como medidas: ancho, la mitad del contorno de cadera, más 1 centímetro que le vamos a dar a la cadera del posterior. Y de largo vamos a darle el largo del talle posterior más la altura de cadera. Entonces vamos a ir a pieza, nueva pieza, crear un rectángulo y vamos a ingresar aquí las medidas que necesitamos. Dijimos que el ancho es 1/4 de cadera más 1. Tenemos para la talla 8 una cadera de 94 centímetros. La mitad sería 47 más 1, 48. Ingresamos aquí el ancho, 48. Y en el largo tenemos para la talla 8 igual un talle posterior de 41 centímetros más 20 centímetros de altura de cadera, nos da un total de 61 centímetros. Y damos clic en OK. Vemos aquí nuestro rectángulo. Yo aquí voy a darle F8 para verificar que efectivamente las medidas correspondan. Entonces yo tengo aquí que el ancho, pues yo quiero trabajar mi molde vertical. Entonces veo que la pieza me salió volteada. Lo que voy a hacer es girar la pieza con el signo de interrogación del teclado. Listo, entonces aquí yo veo que ya tengo como ancho el 48 y el largo 61. Listo, entonces una vez tenemos nuestro rectángulo, voy a trazar la línea de cintura. Para la línea de cintura, yo lo que voy a hacer es crear una línea paralela a esta línea superior, que es como la línea de hombro. Entonces, ¿cómo creo una línea paralela? Con la tecla P del teclado, P de papá, voy a hacer la selección en sentido de manecillas del reloj. Entonces, desde este punto a este punto. Y aquí en distancia le voy a dar la altura del talle posterior, que en este caso es 41 centímetros. Vemos que aquí nos marca una X en la posición donde quedaría y doy clic en OK. Crear punto sobre el contorno, le digo que sí, y que si quiero crear un punto de conexión, y le digo que sí. Listo, entonces aquí ya tenemos nuestra línea de cintura. El siguiente paso es crear el escote, dibujar el escote. Para el escote vamos a usar la herramienta dibujar. Dibujar ya sabemos que es con la tecla D. ¿Cuál es el paso para dibujar? Lo primero que debemos tener en cuenta es debemos identificar nuestro punto de referencia. Yo aquí voy a dibujar el escote del delantero. Entonces mis medidas las voy a tomar a partir de este punto. De aquí para acá sería el escote horizontal y de aquí para acá sería el escote vertical. Entonces, ¿cuál va a ser la forma en cómo lo voy a dibujar? Voy a dar clic, voy a trazar primero el horizontal y voy a dar clic sobre la línea horizontal, pero cerca a este punto de referencia. Cerca, no encima de él. Me voy a parar aquí. Y en esta ventana que me aparece aquí, voy a fijarme en estos dos valores. Entre estos dos valores yo voy a escoger el valor más pequeño, que en este caso sería 1.76.
y ese valor lo voy a editar. ¿Qué valor le voy a dar? El valor del ancho, el valor del escote horizontal, que para nuestra talla 8 es 6 centímetros. Coloco aquí el 6, veo que la X se desplaza y le doy OK. Listo. Ahora, para nuestro escote vertical hago lo mismo, me ubico cerca al punto de referencia. En la ventana comparo estos dos valores, el valor más pequeño sería este, lo edito y le voy a ingresar el valor de 8. Doy clic en OK, crear punto, sí, estoy segura, sí. Y suelto mi herramienta con la herramienta de selección, Z, tecla fin. Listo, entonces aquí tengo el escote con un ancho horizontal de 6 y un largo de 8 centímetros, una profundidad de escote de 8 centímetros. Le doy la forma curva haciendo lo siguiente. Voy a coger la tecla M para mover punto. Y con el Shift sostenido voy a dar clic sobre esta línea. Una vez doy clic, puedo soltar el Shift y en este momento ya puedo generar mi curva. Entonces esta curva pues por lo general es a ojo, o sea, si la hacemos manualmente es con regla, aquí nos toca a ojo. Y la idea aquí es garantizar algo, que cuando yo abra mi molde, aquí en este punto no me vaya a quedar ningún pico o una forma como una W. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a sacar una línea guía y la voy a ubicar en este punto. La idea es que esta curva nunca me quede por debajo de la línea guía que yo coloqué. Y se debe procurar que los primeros 2 centímetros, primer centímetro o 2 centímetros, me queden casi que horizontales. Entonces yo voy a modificar otra vez con la M, vuelvo y cojo mi punto y voy a modificar mi curva. Listo, aquí ya me quedó casi que horizontal. Ojo, nunca me debe quedar por debajo, no debe quedar de esta forma. Nunca. Aquí voy a dar control Z para devolver. Elimino línea guía, control al G. Ahora vamos a realizar el escote posterior. El escote posterior tiene como ancho horizontal 6 y profundidad de escote 2 centímetros. Escojo mi herramienta dibujar con la D. Sobre la horizontal, cerca al punto de referencia, entre los dos valores de arriba, el menor es este. Aquí edito 6 y doy clic en OK. Crear punto, sí. Estoy segura, sí. Y en el vertical, cerca al punto de referencia, entre los dos, el menor es este y le doy 2. Con la Z, herramienta de selección. Creo mi curva igual. Cojo la herramienta mover punto con la tecla M, Shift sostenido y doy clic sobre la línea. Una vez doy clic, suelto el Shift y ya puedo generar aquí mi curva. Confirmo con la línea guía que no me haya
quedado por debajo. Está bien. Elimino líneas guías, control alt G. Ok, entonces ya tengo el escote delantero y el escote posterior. Lo que sigue aquí es la línea de busto. Entonces, la línea de busto la vamos a ubicar justo en la mitad de la línea de cintura y este punto de profundidad de escote. Entonces, lo que voy a hacer primero va a ser, voy a crear un punto justo en la mitad. ¿Cómo voy a crear ese punto? Con la tecla O voy a calcular más o menos dónde podría ser y doy clic. En este caso ya no voy a mirar estos dos valores de arriba. Como yo quisiera que este punto me quede justo en la mitad, yo hubiera podido decir, listo, esto me mide 33 centímetros, 33 dividido 2 y ubicar el valor acá arriba. Pero para no tener que ponerme a medir y calcular, cuando yo sé que necesito ubicarme justo en la mitad, yo voy a mirar los valores de abajo. Estos valores, aquí dice proporcional, es como un valor porcentual. Entonces, si yo quiero ubicarme justo en la mitad, el porcentaje sería un 50%. Es decir, que en cualquiera de estas dos casillas yo digito 0.50. Miren que cuando edito solamente un lado, automáticamente todo se cambia. Este, por ejemplo, dice 0, o sea, ingresé 0.50, en el otro lado también se cambia a 0.50. Y confirmo que efectivamente arriba dice 16.5 y 16.5, es decir, que quedó repartido este largo de segmento. En ese momento le doy OK. Entonces miren que aquí ya puedo ver mis valores. Ok, entonces una vez haya ubicado la mitad de la profundidad de escote y la línea de cintura, voy a subir a partir de este punto 2 centímetros y trazo una horizontal. Entonces, como yo voy a trazar una horizontal, voy a usar la herramienta dibujar. Escojo con la D. Mi punto de referencia va a ser este. Cerca al punto de referencia, entre los dos valores de arriba, el menor, y ingreso el número 2. Le damos OK. Como lo que quiero hacer es trazar una línea horizontal que me quede totalmente derecha, entonces voy a hacer uso de una herramienta que se llama direccionar línea, y esa herramienta la voy a llamar con la tecla F2. Aquí vemos unas flechitas que me están indicando o me están preguntando la dirección hacia donde yo quiero dirigir la línea. Entonces, en este caso, yo quiero llevarla totalmente horizontal hacia el lado derecho, por lo tanto voy a coger esta opción de 0. Simplemente doy clic, aquí doy OK, le digo que sí, sí y suelto. Listo, entonces primero ubiqué un punto justo en la mitad, a partir de allí subí 2 centímetros y tracé una horizontal con la herramienta dibujar.
¿Qué otro horizontal nos falta? La línea de pecho. Pecho y espalda. Entonces aquí también es la mitad entre estos puntos. Esta mitad sí la puedo trazar de una vez con el lápiz. Acá primero ubiqué un punto con la O que me sirviera como referencia para trazar la línea, pero en este caso la puedo trazar directamente. Entonces con la tecla D me ubico más o menos en la mitad. Como necesito que me cree esa línea justo en la mitad, entonces proporción en cualquiera de estas dos casillitas 0.50 o 0.5 y doy clic en OK. Direcciono hacia el otro extremo con F2, le doy aquí la opción 0, OK. Crear punto, sí. Crear conexión, sí. Y suelto con Z. Entonces ya tenemos escote, línea de pecho, espalda, línea de busto, línea de sisa y línea de cintura. Lo que vamos a hacer ahora es trazar el hombro y ubicar los puntos de pecho, sisa o busto, cintura y cadera. Entonces, ¿cómo vamos a crear la línea de hombro? Yo les voy a dar dos alternativas. Cada una escoge la opción que mejor le parezca. Como nosotros vamos a hacer en este caso, el hombro pues tiene una inclinación. Voy a usar la tecla D para mostrarles. Me ubico aquí, OK. Y miren que este movimiento no va a ser ni horizontal ni va a ser vertical, va a ser diagonal. Entonces yo doy clic donde más o menos yo considero que podría ir el largo del hombro y le voy a dar, perdón, aquí sí OK y listo. Cuando doy clic aquí me aparece esta ventana. Entonces les decía ahorita que este hombro no es horizontal y tampoco es vertical, que viene siendo una línea diagonal. Las líneas diagonales las vamos a trabajar por este lado. Pero entonces aquí sucede algo. Yo sé que el largo de hombro para la talla 8 es 12. Y sé también que tiene una caída de hombro, es decir, un valor en Y de menos 5, porque es hacia abajo. Pero aquí pasa algo y es que cuando yo coloco un valor aquí y luego vengo a editar el de aquí, este valor vuelve y se me modifica. Se los voy a mostrar. Entonces, aquí 12, aquí le voy a dar menos 5 y miren que este valor me cambió. Entonces, manualmente, ¿qué me tocaría hacer? Tratar es, o sea, coloco uno de los dos y manualmente me tocaría empezar a editar los otros dos valores hasta que estos dos tengan los valores que yo requiero. Entonces, por ejemplo, si aquí le escribo 12, este valor de aquí lo voy a llevar a 5 exacto, editando este ángulo de aquí. Entonces, si aquí tengo menos 5.19 y yo necesito bajar estos 19 para que me queden 0, es decir, menos 5.0, entonces yo voy a empezar a editar este ángulo de manera muy leve. Entonces, aquí tengo menos 25.6,
Voy a quitarle este 6 a ver qué pasa. Ya se está aproximando, entonces está entre, yo sé que en este caso está entre 24 grados y 25 grados. Entonces 24.5, no 24.6 allí. Listo, y le doy OK. En ese momento yo sé que esta línea tiene 12 centímetros y tiene una caída en Y de menos 5. ¿Cómo lo verifico? Con control D yo tomo la medida en manecillas del reloj de aquí hasta aquí y miren que aquí me aparece distancia 12 y distancia en Y menos 5. Esa sería una opción. Otra opción es la siguiente, es calcular los lados del triángulo rectángulo. Sabemos que yo me voy a ir aquí a Excel un momentico. Miren que cuando nosotros trazamos el hombro, inmediatamente se forma un triángulo rectángulo. Este triángulo, si yo lo ubico aquí, miren, tengo dos catetos y el lado más largo que es la hipotenusa. Entonces, si tengo conocimiento de este lado, de la hipotenusa, que sé que son 12 centímetros, y este lado, que es B, me faltaría calcular el valor de X. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La fórmula dice así. Entonces, hipotenusa al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado. Como tengo conocimiento de la hipotenusa, me toca despejar esta fórmula. La fórmula a la final quedaría A, que es este es el valor que deseo conocer, A al cuadrado igual a C al cuadrado menos B al cuadrado. Realmente es muy sencillo lo que toca hacer. Esto en sí es raíz cuadrada de C al cuadrado menos B al cuadrado. Entonces aquí en Excel, en una casillita, yo le voy a escribir igual, escribo raíz, doy doble clic en esta opción. Miren que me dice raíz y me abre un primer paréntesis. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a abrir otro paréntesis. Otro paréntesis. Dice que debo ingresar C al cuadrado. C al cuadrado lo conozco, entonces doy 12. Puedo escribir allí 12 por 12 o en el teclado la opción de raíz cuadrada es este triangulito. 12 al cuadrado, cierro paréntesis, menos, abro otra vez paréntesis, b al cuadrado, o sea, perdón, el valor de b ya lo conozco, que es 5, 5 al cuadrado, ¿sí? Entonces tengo 12 al cuadrado menos 5 al cuadrado, y vuelvo y cierro paréntesis. Le doy Enter. Entonces miren que conociendo este lado, el largo del hombro 12, y conociendo la caída del hombro que es 5, encontré este lado que es, en este caso 10. Lo voy a aproximar 10.91. Entonces me voy aquí a Optitext, 10.91. Escojo la D de dibujar, doy clic aquí, aceptar, y vengo aquí. Entonces tengo el valor del hombro que es 12. Aquí en X dijimos que es 10.91. Entonces miren, 10.91x, 12 diagonal y 5 en la caída.
y le doy OK. Verifico mis valores con control D y efectivamente mide 12 y mide -5. Vamos a hacer el otro lado. Yo lo voy a seguir haciendo por aquí con Excel. Aquí yo simplemente lo que podría hacer es reemplazar este valor de 5 a 3.5, que es la caída del hombro en el posterior. Entonces me da 11.48. Escojo dibujar, doy clic en este punto. Esto me mide 12. Este me da, tengo que tener en cuenta que si él aquí me dice que es negativo, yo debo conservarlo. 11.48 menos 5. Esperen, yo confirmo qué valor me dice ahí. 11. Voy a ponerle el 478. 11.478. Es 3.5. Sí. 47.82. Entonces aquí sería menos 11.47, 12. Ay, aquí estoy ingresando un valor mal. Aquí es menos 3.5 menos 11.47. Aquí le voy a poner el 8. Menos 11.478, 12 diagonal y 3.5 en Y. OK. Listo, entonces tengo ya escote, hombro, línea de pecho, espalda, línea de busto, línea de cintura. Lo que me falta sería ubicar los puntos para empezar a unir y trazar todo nuestro contorno. Entonces, para el pecho dice que para la talla 8 son 32 centímetros, dividido 2 sería 16. Entonces, con la tecla O, me ubico cerca al punto de referencia, entre los dos de arriba, el menor, digito 16. Este punto va a ser un punto escalado y le doy OK. Para la espalda, el punto de referencia es este de acá, cerca al punto de referencia, entre estos dos de arriba, el menor. El ancho de espalda es 34, dividido 2 sería 17. Punto escalado, OK. Ahí ya tengo mis puntos. Ahora me voy a la línea de busto. Para el busto sería entonces en el delantero un cuarto del contorno de busto más 1. Un cuarto del contorno de busto sería 22 centímetros. 88 dividido 4, 22. Más 1 sería 23. Cerca al punto de referencia, doy clic entre los dos de arriba, el menor, 23, y este sería un punto escalado y le doy OK. Para la espalda, el posterior, cerca al punto de referencia,
entre los dos el menor. Aquí le voy a dar 22, escalado, ok. Entonces ya tengo también estos dos puntos de aquí. Para la cintura, un cuarto de contorno de cintura más 3 de pinza. Contorno de cintura 68. Dividido 4, 17. Más 3 de pinza, 20. Entonces para el delantero, punto de referencia este. Cerca al punto de referencia, entre los dos de arriba, entre estos dos valores, ¿cuál es el menor? Este, y dígito 20, y le doy aquí la opción escalado, ok. Para este de acá igual, cerca al punto de referencia, clic entre los dos, comparo el menor, 20, punto escalado, ok. Ahora, línea de cadera. Para el delantero, un cuarto de cadera. La cadera es de 94 centímetros. Dividido 4, 23.5. Cerca al punto de referencia, entre los dos de arriba, el menor, 23.5. Punto escalado, ok. Entonces aquí me da el valor exacto para el delantero 23.5, para el posterior sería 23.5 más 1, es decir 24.5, y ahí quedó un solo punto. Listo, entonces lo que tendría que hacer aquí sería empezar a unir todos estos puntos. Pero antes de hacer eso, yo voy a ubicar aquí un puntico de referencia para poder trazar una curva. Como no tengo la regla especial aquí para trazar la curva de la sisa, entonces voy a valerme de este método. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a sacar una línea guía vertical y la voy a ubicar aquí en este punto, ¿sí? ¿Y qué voy a hacer? Voy a poner aquí un puntico de referencia. Puedo hacer dos cosas. Una es, con el lápiz, con dibujar, voy a trazar una línea de aquí a un ángulo de 45 grados, y esta línea me debe medir 2.5 centímetros. Entonces en esta ventana los grados serían aquí. Entonces 45 grados. Como es una línea diagonal, entonces me ubico aquí, debe medir 2.5 y le doy OK. ¿Sí? Entonces puedo hacer esto con una línea, o voy a borrarla y voy a usar la herramienta botón, que me va a servir como referencia también. Entonces la herramienta botón es la llamo con las teclas Control Alt B de botón. Me ubico en este punto y aquí voy a darle los mismos valores que ingresé con la línea. Entonces debe medir 2.5 y debe tener un ángulo de 45 y le doy OK. Entonces ahí creé mi botón. Entonces puedo usar o una línea o un botón que me sirva como punto de referencia. Lo mismo al lado de acá. Voy a trasladar esta línea guía y la voy a poner aquí. Voy a usar el botón Control Alt B. Me ubico en este punto. Aquí
esta línea ya no me va a medir 2.5 porque es la espalda es menos curva que el delantero, entonces esta línea me va a medir, pues esta distancia va a ser 3 centímetros. Y el ángulo, pues ya no sería entonces un ángulo de 45, porque es, o sea, teniendo en cuenta que una línea horizontal es 0 grados, y cuando nosotros empezamos, bueno, esto sería 0 grados, y vamos subiendo, cuando ya se encuentra con la vertical, aquí sería 90 grados, si seguimos aquí girando, serían 180 grados y así. Entonces, para el delantero, nosotros teníamos aquí una línea horizontal 0 y ubicamos este punto entre 0 y 90 grados. Entonces aquí nos da un ángulo de 45. En este caso necesitamos que esta línea o este punto nos quede más o menos por aquí. Entonces, si este es 0 grados, este es 90 grados y necesitamos que aquí nos quede trasladar otros 45 grados, entonces sería un ángulo total de 135 grados. Entonces aquí le voy a digitar 135. Entonces debe medir 3 y debe quedar un ángulo de 135 y le damos OK. Entonces miren, de aquí 0, 90, perdón, 0, 90, 135. Aquí sería 180, ¿sí? Suelto con la Z y elimino líneas guías, control alt G. Listo, ya tengo todos mis puntos: hombro, pecho, el puntico de referencia para la curva de la sisa, el punto para el busto, cintura y cadera. Entonces cojo la tecla D y empiezo a unir. Entonces me vengo por el hombro del delantero, OK, le digo que sí. Vengo aquí a la línea de pecho, OK, le digo que sí. Aquí como voy a hacer una curva, entonces las curvas, para hacer una curva así como directa, voy a presionar el Shift sostenido y doy clic aquí en el botón y le doy OK y puedo soltar. Miren que aquí ya me quedó la curva. Luego me vengo a este punto ya sin el Shift, OK, la cintura, OK, y cadera. Suelto con la tecla Z. Ahí ya tengo el delantero, me falta la curva, la vamos a dejar para el final. Ahora, otra vez la D, hombro posterior, línea de espalda. Aquí, como quiero una curva, Shift sostenido, doy clic, suelto Shift, OK. Vengo al punto del busto, cintura y cadera. Suelto con Z. Listo. Ahora, para la curva de la cadera, tampoco tenemos regla, entonces vamos a ubicar un punto en la mitad y ese punto lo vamos a mover en curva 0.7 centímetros. Entonces con la O en la mitad, como sé que va a ser en la mitad, entonces le voy a colocar proporcional 0.50. Entonces clic, proporcional 0.50. Aquí va a ser un punto curvo y le doy OK. Y cojo la M y con la M
doy clic sobre este punto que acabé de crear y me muevo hacia afuera un poquito, y aquí lo que voy a dar es en X, voy a mover ese punto 0.7 centímetros y en Y le voy a dar 0. Ok, y ahí tengo mi curva de cadera. Para el posterior, la O, me ubico más o menos donde podría ser la mitad. Como es la mitad, proporcional 0.50, ese sería un punto curvo y le voy a dar OK. Con la M, cojo el punto, lo muevo un poquito y en X le voy a dar menos 0.5 porque va en dirección negativa y 0 en Y. OK. OK. Ya tenemos construido el delantero totalmente y el posterior. ¿Qué nos falta? La pinza. Para la pinza, lo primero que vamos a hacer es ubicar el punto, el punto de la mitad de la distancia de busto o separación de busto. La distancia de busto para la talla 8 es 19 centímetros. La mitad sería 9.5. Entonces voy a ubicar un punto en cada lado, tanto en el delantero como el posterior, a 9.5 centímetros. En el delantero, con respecto al centro frente, es con la O, cerca al punto de referencia. Entre los dos de arriba, el menor valor, 9.5 centímetros. Ese sería un punto escalado, porque me va a servir como referencia y le doy OK. En el posterior sería el punto de referencia este, clic, entre los dos de arriba el menor, 9.5, punto escalado, OK. Ahora, para la profundidad de la pinza del delantero, sabemos que vamos a medirlo a partir de el punto escote hombro, o sea, este punto. Entonces vamos a trazar, yo voy a sacar aquí una línea guía, pues como para tenerla como referencia, y la voy a ubicar aquí sobre el punto de la distancia de busto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a medir desde este punto escote hombro la altura de busto mide 24. Entonces vamos a medir 24 centímetros que nos deben quedar exactamente sobre esta línea. Entonces, cojo la D, doy clic en este punto, sobre este punto, y le doy OK. Entonces, diagonalmente esta línea me debe medir 24. Y me debe reposar exactamente sobre esta línea vertical. Yo sé que esta línea vertical está ubicada a, si de aquí del centro frente, yo sé que aquí hay 6, estoy aquí en 6 centímetros, y este punto con respecto al centro frente es 9.5, entonces esta diferencia de aquí a aquí es 9.5 menos 6, o sea 3.5. O sea que esta línea diagonal, yo me voy a cambiar aquí de pestaña donde dice desde el punto. Entonces miren, en X debe tener una distancia de 3.5 y diagonalmente debe medir 26. 3.5, 26. Aquí me da pues un valor casi que exacto allí. Y le doy OK. Listo.
aquí tengo mi punto para mi profundidad de pinza delantero. Entonces cojo la D otra vez. Este va a ser mi punto de referencia, entonces me ubico cerquita al punto de referencia. Hacia un lado me debe medir 1.5. Ok. Sí. Llego a este punto. Ok. Ahora, perdón, aquí. De aquí para acá debo medir también 1.5, entonces me ubico cerca y le doy 1.5. Ok. Ahora, hacia abajo, ¿qué voy a hacer? Simplemente me vengo, yo le calculo dónde podría ser, aquí en desde el último punto. ¿Cuánto debe medir en X? La distancia de aquí a aquí, pues es 1.5, o sea, en X 1.5. Y en Y debe medir menos, porque es hacia abajo en el sentido negativo, menos 12 centímetros. Le damos OK y cierro la pinza aquí. ¿Listo? Aquí yo puedo también ponerla para tenerla como referencia. Entonces cojo la D hacia un lado, 1.5. OK. Esta pinza sí me llega aquí sobre la línea de busto. Ahí 9.5 y 12.5 está bien. OK. Aquí sería 1.5. Aquí cambio pestaña, 1.5, aquí sería menos 13, OK, y cierro. Bueno, entonces elimino líneas guías. Aquí acabo de caer en cuenta, omití algo que debíamos hacer en el talle delantero. El talle delantero toca bajarlo 2 centímetros. Entonces aquí me toca eliminar esta pinza y estos punticos. Entonces tengo que bajar porque trabajé todo el básico con talle posterior, pero el delantero tiene 2 centímetros más de talle. Entonces los voy a bajar acá y a recuperar acá abajo. Entonces, ¿qué voy a hacer con la D? Cerca a este punto, 2 centímetros. Lo que voy a hacer es trazar una línea. Ya no le voy a decir direccionar línea, porque si yo le digo direccionar línea, automáticamente me la va a llevar hasta este extremo, hasta la línea de contorno externo. Entonces aquí sí me toca como calcularle que me quede derecha, es decir, no me puede quedar así como con esas pestañitas, debe quedar derecha. Yo la voy a terminar más o menos aquí. Allí. Listo. Y ahora sí, sobre esta es que realmente voy a hacer la pinza. Entonces ubico el punto sobre esta línea, cerca al punto de referencia que sería el del centro frente, cerca 9.5, escalado, OK.
Ahora sí. Con respecto al punto central de la pinza hacia un lado, cerca, 1.5, ok. Llego a este punto. Ahora de aquí para acá, 1.5. Hacia abajo. También la distancia de aquí a aquí, 1.5, pero es en sentido negativo. O sea, aquí en X, 1.5. Y hacia abajo, menos 12 centímetros. Ok. Listo. Entonces, como bajé mi línea de talle, debo recuperar acá esos mismos 2 centímetros. Entonces lo que voy a hacer aquí es, con la tecla M de mover punto, yo voy a bajar aquí esos 2 centímetros. Entonces le doy en X0 para que no se me tuerza la línea vertical y en Y menos 2. Ok. Listo. Y ahora tengo que pues como rediseñar aquí que me quede una suave curvita cuando vamos a hacer esas curvas a ojo con Shift sostenido, M de mover punto, Shift sostenido, doy clic, suelto el Shift y ya puedo hacer mi curva. Ojo aquí lo de siempre, voy a bajar una línea guía para confirmar de que efectivamente la curva no me quede por debajo de la línea guía. Elimino líneas cuando ya estoy segura y aquí ya tengo mi delantero y mi posterior. Para terminar vamos a sacar el delantero y el posterior de esta caja básica en la que está. Entonces voy a sacarlo con una herramienta que se llama construir pieza. Entonces construir pieza se llama con la tecla B y lo que voy a hacer es empezar a construir. Bueno, en este caso yo no puedo construir porque me está seleccionando más de lo que debería seleccionar. Entonces, como no se puede con esa herramienta, voy a usar otra que se llama, que hace lo mismo, pero lo vamos a hacer de una manera diferente. Esa herramienta se llama delinear pieza y la llamamos con control B. Control B, delinear. ¿Y cómo funciona esta herramienta? Como es delinear, yo debo ir delineando todo el segmento por donde yo deseo recortar, ¿sí? Entonces doy clic aquí y miren que me va mostrando como que lo que llevo hasta el momento. La idea es no saltarme ningún punto escalado, ¿sí? Entonces me voy aquí, sigo aquí. Aquí termino. Una vez ya terminó la digitalización, le doy Z y arrastro con el cursor. Aquí tengo mi delantero. Para el posterior, vamos a ver si con la B me lo permite. Tampoco. Es como B no me permite, con control B. Y delineo. Z y arrastro. Aquí voy a eliminar, voy a ocultar las medidas como para verlo un poco mejor.
tengo delantero, tengo el posterior y tengo el desarrollo. A este le voy a dar doble clic y aquí en nombre le voy a escribir con mayúscula del, enter. Y a este doy clic, el posterior, aquí en nombre, post, enter. Ok, entonces miren aquí arriba ya me cambia el nombre delantero, posterior. Y hemos terminado nuestro básico de blusa.